Hoy vamos a aplicar el código para calcular el área de un semicírculo y el volumen de un cono. Empezamos con la estructura básica del código, que es esta, el int main y el return 0. Acá vamos a incluir la librería CMath, que nos va a permitir calcular, incluir algunas funciones para poder calcular el área y el volumen de estos dos. Declaramos la función para calcular el área, que incluye el parámetro de radio, e incluimos la función calcular el volumen, que incluye las variables, los parámetros radio y altura. Declaramos estas variables, altura, radio, área y volumen, que son las que vamos a usar para los cálculos. Declaramos opción, que nos va a permitir con este menú elegir la opción que vamos a calcular, si área o volumen, y hacemos llamado a la variable opción. Bueno, le asignamos la variable opción. Luego, evaluamos si la opción 1, si la opción es 1, entonces imprimimos el texto de ingresar el valor del radio y asignamos la variable radio. Luego, para calcular el área, usamos la función de calcular el área que va a incluir el parámetro radio. Este cálculo lo vamos a ver más adelante. Este cálculo nos va a imprimir el texto del área es y junto con el valor del área. Entonces, si no es esta opción, entonces si es la opción 2, vamos a imprimir el texto de ingresar el valor del radio junto con la asignación de la variable radio e ingresar el texto del valor de la altura, imprimir el texto del valor de la altura con la asignación de la variable altura. Acá igualmente para calcular el volumen, entonces usamos la función de calcular volumen que va a incluir los parámetros de altura y de radio. Y lo mismo, vamos a ver este cálculo más adelante. Este cálculo nos va a imprimir el texto del valor del volumen. Entonces, si es la opción 2, esto. Y si no, la opción ingresada no puede ser válida. Entonces, tengo que ingresar la opción válida, que sea 1 o 2. Acá ya hacemos el cálculo del área. Entonces, declaramos el cálculo del área, que incluye la variable de radio. Declaramos área, que es lo que vamos a calcular en la línea 41, usando la fórmula de pi por radio al cuadrado dividido en 2. Para expresar pi en C++, usamos m raya al piso pi por, bueno, ya seguimos con la fórmula por ou nos indica que el radio va a estar elevado a la potencia 2 y se divide entre 2. Aquí nos va a devolver el valor de área, lo calculado acá, como resultado. Luego para el volumen, lo mismo. Declaramos la función calcular el volumen, que incluye los parámetros radio y altura. Declaramos volumen, que es lo que vamos a calcular en esta fórmula. La fórmula es pi por radio al cuadrado por altura, dividido en 3. Entonces lo mismo, pi lo escribimos como m raya al piso pi. O nos va a indicar que el radio va a estar elevado a la potencia 2. Por la altura dividido en 3. Return volumen es lo que nos va a devolver el valor de esta fórmula. Vamos a hacer un ejemplo, compilamos, veamos que no tenemos errores. Ningún error. Entonces, elegimos calcular área del semicírculo, nuestro radio es 4, este es el valor de nuestra área. Y volvemos y ejecutamos. Esta vez vamos a elegir la opción 2, que es el volumen, ingresamos radio 4, altura 6 y nos da el volumen. Muchas gracias por su atención.